Imagínate esta escena que es súper cotidiana. Uno va al supermercado, pasa por la sección de frutas y agarra un racimo de uvas. Uvas perfectas, claro. Exacto. Uvas impecables, sin una sola mancha, gorditas, listas para brillar ahí en los estantes iluminados. Sí, parece que las pulen una por una antes de ponerlas ahí. Tal cual. Y nunca nos detenemos a pensar de dónde vienen o quién las cortó. Pero para lograr esa fruta perfecta, la industria tuvo que esconder a los monstruos, digamos, allá en los valles. Monstruos literales y figurativos. Muy cierto. Y nuestra inmersión de hoy trata de revisar un material que expone justo eso. Ese inframundo tóxico, lleno de sudor y de azufre, que obviamente el empaque de exportación jamás nos va a mostrar. Porque arruina la magia, claro. Exactamente. Bueno, vamos a desempacar esto porque es fascinante. Hoy nos sumergimos en las páginas de Cuartel 54. Ah, gran obra. Sí, es un cómic chileno, escrito e ilustrado por José Bolvarán. Y, a ver, es una historia de ficción, ambientada en el verano de 2007. Pero muy anclada en la realidad. Totalmente. Y la misión de este análisis a fondo no es solo leer un cómic de aventuras, sino hacer un zoom a la identidad local de los valles chilenos y diseccionar las profundas implicancias sociales y políticas que esta obra plantea sobre el trabajo agrícola. Y lo que hace que esta obra sea tan relevante, o sea, desde mi punto de vista, es cómo utiliza el lenguaje visual del cómic para romper una desconexión global. A ver, explícame un poco más eso. Claro. Quien compra este racimo de uvas premium, digamos en Londres o en Nueva York, en el fondo consume una estética, una idea romántica de la naturaleza. Claro, el campo verde, el sol brillante. Exacto. Pero para vender esa uva a un precio altísimo, el mercado necesita borrar cualquier rastro del esfuerzo humano. Uf, qué fuerte. Es que la invisibilidad del trabajador no es un accidente de la cadena de suministro. Es un requisito de marketing. Claro, no quieres pensar en el sufrimiento cuando comes una uva. Tal cual. El producto debe parecer un milagro de la tierra, no el resultado del agotamiento de un adolescente que estuvo trabajando 10 horas bajo el sol. Y esa idea del borrado sistemático es la clave para entender el contexto macro de esta historia. O sea, para entender el cómic, primero hay que entender el peso del negocio de la uva. Los números son brutales. Son una locura. Estamos hablando de que Chile es uno de los mayores exportadores de uva del mundo. Fue el número 2 a nivel global en 2021. El número 2 de todo el planeta. Imagínate. Y el material nos da la cifra exacta, $1,080 millones en exportaciones. ¡Wow! 1,080 millones. Y esto con destinos como Estados Unidos, China, Corea del Sur, Países Bajos, el Reino Unido. Es una montaña de dinero cruzando océanos. Es un nivel de riqueza difícil de dimensionar, la verdad. Y geográficamente el cómic nos ancla en Ovalle. Esto es en la región de Coquimbo, al norte de Chile. Una zona muy particular. Sí, es una comuna con una vocación agrícola y minera enorme. El autor describe el entorno en el cómic como verdaderos mares de viñas. Pero mantener un mar verde en una zona semiárida no es natural. Exacto, ahí está el punto. Para lograr eso, el humano ha tenido que alterar radicalmente el paisaje. O sea, desvían el flujo de los ríos, construyen enormes embalses escondidos entre cerros polvorientos. Todo para sostener una producción a escala industrial. Sí, y yo me lo imagino, o sea, para visualizar cómo funciona este contraste, me lo imagino como un dron. A ver, ¿cómo es eso? Claro, imagina un dron que vuela altísimo. Y desde arriba, los números macroeconómicos se ven perfectos. Los embalses parecen espejos de agua hermosos, las viñas son líneas geométricas verdes. Todo ordenadito. Todo ordenado. Pero lo que hace el cómic es obligarnos a bajar el dron a ras de suelo. Nos tira directo a la tierra, a las ramas, al sudor de los llamados temporeros. Esa analogía es perfecta. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un contraste brutal entre la riqueza que se exporta y la precariedad de quienes están abajo. Exacto. Es como abrir la carcasa de un teléfono carísimo y ver la batería y los cables polvorientos por dentro. Y si un componente humano se rompe o si es demasiado lento, la máquina simplemente lo descarta y pone otro. Y esa mecánica del descarte explica muy bien cómo funciona el trabajo de temporada.
Bajar a la realidad de los temporeros significa entender cómo opera el sistema desde las entrañas. Y lo interesante es que esto no es solo ficción pura. Para nada. La narrativa nace de una experiencia súper autobiográfica. Claro, la historia de origen del autor. Exactamente. En el verano de 2007, José Bolvarán tenía apenas 16 años y, como muchos jóvenes en las zonas rurales, buscó trabajo como temporero en un fundo al interior de Ovalle. Quería ganarse unas monedas en sus vacaciones. Claro. Pero él confiesa en los apuntes de la obra que era bastante malo en la cosecha. O sea, era lento, no tenía la técnica. Y en ese trabajo la velocidad lo es todo, ¿no? Lo es todo porque frecuentemente operan bajo la lógica del trato o el pago a destajo. O sea, te pagan por lo que recoges, no por el tiempo que estás ahí. Exacto. Te pagan por las cajas de uva que logras llenar. Entonces, un trabajador lento altera el ritmo de toda la cuadrilla. Y la maquinaria es hostil con el eslabón débil. Súper hostil. Y la anécdota central que da origen al cómic ocurre cuando Bolvarán nota que una hilera más arriba había un chico más o menos de su edad, Sí. y este chico era aún más lento y desprolijo que él. El supervisor se da cuenta, estalla de furia y le da una reprimenda durísima. Uf, imagínate la humillación. Horrible. Y después de ese día, el chico simplemente no vuelve nunca más. Desaparece. Wow. ¿Nadie sabe si lo echaron, si lo movieron a otro cuartel o si él mismo tiró la toalla? Nadie sabe. Fue purgado del sistema. Y ese misterio se le quedó grabado a Bolvarán. Claro, de ahí nace la obra, ¿verdad? Así es. Años más tarde, en una clase de artes visuales en su colegio, él se pone a imaginar qué le habría pasado a ese muchacho. Y así crea a Feminela. Feminela, el protagonista de Cuartel 54. Exacto. Un chico común, de escasos recursos, que sufre las inclemencias de este trabajo. Esta historia se publicó primero en video por ahí del 2010. Y luego fue reeditada en papel hasta llegar a la versión que analizamos hoy. Sí, la versión de aniversario. Ahora, hay algo que a mí me hizo mucho ruido al leer el material. O sea, los diálogos específicamente. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? El lenguaje. La obra está empapada de una identidad local súper fuerte. Es un chileno muy de la zona. Hablan de ser temporero, de la pega para referirse al trabajo, de las lucas. Ah, sí, las lucas, el dinero. Exacto. O chauchitas cuando es muy poco dinero. Incluso usan expresiones como embolinar la perdiz. Que significa distraer o tratar de engañar a alguien. Claro, y mi pregunta es, si esta obra es estrictamente costumbrista y tiene este lenguaje tan cerrado, ¿no corre el riesgo de ser inaccesible? O sea, ¿por qué alguien fuera de Chile debería conectar con esta historia de juventud? Es una excelente pregunta. Y creo que la respuesta es que no es solo costumbrismo. ¿A qué te refieres? A que el hiperlocalismo, cuando está bien ejecutado como aquí, genera una autenticidad brutal. No necesitas un glosario para entender el miedo de Feminela. Claro, la emoción se transmite igual. Exacto. Este tipo de anécdotas encierra un rito de paso universal. El argot chileno es solo el disfraz. El vehículo, digamos. Eso es. El pasajero real es el miedo al fracaso en tu primer trabajo, el choque contra una autoridad que abusa de su poder, el cansancio físico. Cualquier persona con un jefe abusivo se puede identificar. Totalmente. Y esa angustia es lo que ancla la historia. Pero luego, la obra da un salto interesantísimo. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, porque pasa del realismo del trabajo agrícola al pensamiento mágico, a la forma en que los trabajadores lidian con su duro entorno a través de la mitología local. Me encanta esta parte, porque de hecho el título del cómic, Cuartel 54, viene de un mito. Una leyenda local tremenda. A ver, pongamos en contexto a quienes nos escuchan. Según el cómic, durante el terremoto de 1997, la Tierra literalmente se abrió. Un movimiento telúrico gigante. Sí, y un sector del viñedo que estaba en lo alto del cerro, que era el Cuartel 54, cayó entero al fondo de una quebrada profundísima. Y allá abajo las condiciones son extremas. Son una pesadilla. Por el calor atrapado, la humedad y todo el azufre agrícola que cae, las parras mutaron, crecieron como una selva incontrolable. Una selva de uvas tóxicas. Exactamente. Y claro, como nadie quiere bajar a ese agujero, la imaginación popular se dispara. El mito que se cuentan los trabajadores es que ahí abajo vive el diablo. Que le dicen el cachudo. El cachudo o el cola de flecha dicen que huele a azufre porque él está ahí
y que en las noches se ve fuego saliendo de la quebrada. Es una imagen súper potente. Lo es, pero te confieso algo. Esto de meter al diablo y un mito fantástico en medio de una denuncia laboral, ¿no debilita el mensaje? ¿Tú crees? O sea, me pregunto si no convierte una realidad durísima en un simple cuento de aventuras. Entiendo tu punto, pero lo fascinante aquí es cómo la narrativa utiliza este realismo mágico. No es una distracción. No. No, es una metáfora visual y psicológica de los peligros del trabajo. El infierno no es un concepto místico aquí. Ah, ya veo por dónde vas. El infierno es el terreno mismo. Las condiciones que describe el mito son biológicamente reales. El azufre te quema los pulmones y los ojos. Y el calor allá abajo te debe deshidratar en minutos. Exacto. El cachudo no es un monstruo de cuento de hadas. Es la personificación del peligro inminente, del riesgo laboral sin protección. Cuando el trabajo te puede matar, tu mente proyecta ese terror en una figura mitológica. Claro, el monstruo es la falta de seguro médico y las condiciones infrahumanas. Tal cual. Y fíjate cómo mezcla la dura realidad con la aventura para hacer su crítica más digerible. Es una estrategia brillante. O sea, bajas la guardia porque estás leyendo una aventura épica con toques de humor. Te ríes, sigues la trama de Feminela cayendo por la quebrada. En el fondo, y hablando del fondo, de ese hoyo literal en la tierra, ahí es donde Feminela se encuentra con Pámpano. El personaje clave para las implicancias políticas de la obra. Exactamente. Pámpano es un trabajador que vive literalmente atrapado en ese hoyo de maleza, solo con su perro. Es un encuentro crucial. Muy crucial. Y el diálogo entre ellos es la columna vertebral social del cómic. Y, a ver, quiero aclarar que vamos a abordar las quejas de Pámpano estrictamente como lo que son, no, el hilo conductor de la narrativa. Claro, reportando su perspectiva dentro de la historia. Exacto, sin validar ni condenar, solo exponiendo lo que el personaje siente frente a esta estructura económica. Y lo que siente es mucha frustración. Muchísima. Los argumentos de Pámpano son directos. Él afirma que los jefes, los de arriba, se quedan con el pedazo de torta más grande. Mientras que a los trabajadores les pagan míseras chauchas. Míseras chauchas, exactamente. Sueldos bajísimos por un trabajo rompeespaldas. Y Pámpano acusa que el sistema se aprovecha de la gente humilde. Usa frases muy descriptivas, ¿verdad? Sí, dice que les venden la pomá y que les ven la cara. O sea, que los engañan con la ilusión de progresar cuando en realidad solo los están exprimiendo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo estas estructuras económicas globales, estas que exportan $1.000 millones, se sostienen sobre dinámicas de poder súper asimétricas a nivel local. Totalmente. Y Pámpano le pone rostro a esa simetría, porque el trabajador no ve al CEO de la exportadora. Claro, ve a su jefe directo. Ve al supervisor. En el cómic Pámpano menciona a un tal Don Raúl. Al que describe como cara e hipopótamo. Ese mismo, el supervisor del cuartel 32. Según Pámpano, a esta figura de autoridad solo le importan las lucas. El dinero y la cuota de producción. Cero empatía. No le importa si el temporero es joven, si es un anciano, si viene del norte o del sur del país. Solo son piezas intercambiables. Y el destino de esas piezas descartadas es la parte más oscura del discurso de Pámpano. La frase que usa es desgarradora. Cuando habla de sus antiguos compañeros, ¿verdad? Sí, cuando Femenela le pregunta por los demás, Pámpano le dice que terminaron, y cito, sepultados bajo el silencio y el olvido. ¿Qué peso tiene esa línea? Muchísimo. Y es ahí donde hace clic toda la metáfora geográfica. El cómic utiliza un hoyo literal, esta quebrada profunda, para ilustrar un hoyo socioeconómico. Del que es casi imposible salir. Exacto. Si te resbalas y caes en la precariedad extrema, quedas ahí, atrapado bajo el follaje, olvidado por el mundo de arriba, que sigue cosechando y exportando. El mundo de arriba ni se entera. Y todo esto, o sea, toda esta profundidad conceptual, nace de un ejercicio de artes visuales de un estudiante de 16 años. Es increíble. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Es una buena forma de resumirlo. Sí, este adolescente logró capturar a través del cómic una radiografía brutal, y a la vez entretenida de la agroindustria chilena. Le dio voz a quienes suelen ser invisibles para nosotros. Exacto, a los invisibles para los consumidores del llamado primer mundo. Y esto me lleva a una reflexión final, una provocación para quienes nos escuchan, que va un poco más allá del texto mismo.
A ver, ponla sobre la mesa. El cuartel 54 no es solo un problema de los valles chilenos. Creo que todos, en nuestras respectivas sociedades y profesiones, podríamos tener nuestro propio cuartel 54. Ah, claro. Un lugar oscuro de descarte. Exactamente. Un rincón periférico donde las responsabilidades incómodas, o peor aún, las personas, son arrojadas y olvidadas por pura conveniencia del sistema. Porque altera el ritmo de la cuadrilla, digamos. Tal cual. Y la pregunta queda abierta para todos. La próxima vez que consuman un producto perfecto, impecable, Como esas uvas gorditas del supermercado. como esas uvas, o un celular nuevo, o ropa de moda, se preguntarán qué realidades, qué personas y qué monstruos quedaron sepultados bajo el silencio y el olvido en su proceso de creación. Uf, con esa pregunta en mente, creo que nunca más vamos a ver el pasillo de las frutas de la misma manera.